diferentes grabaciones. Y la última media hora, pues ya la abrimos para que puedan compartir más. En este momento, ¿alguien tiene alguna inquietud, preguntas, dudas, todo lo que ha ido revolucionándose en esta semana? ¿Algo que quieran aportar? Incluso alguna experiencia como consecuencia del proceso de evolución en esta semana. O sea, es interesante saber qué ha sucedido en esta semana, o sea, con respecto a lo que vienen haciendo. ¿Nada ha pasado? No ha pasado absolutamente nada. O no han hecho nada. O no han hecho nada también. Silvia, adelante, mi amor. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Verónica, Johnny, buenas noches. En realidad a mí algo que me está sucediendo es que escuché varias veces el audio que tú compartiste la semana. Sí, se refiere al audio que integramos después de los pre-words, que era He aquí Dios, ¿no? Reconocer. Ahorita que retome, porque creo que viene en mi celular, ahorita que se restablezca su señal, que nos pueda compartir. Todos lo deben de tener ya, entonces, y escucharlo. Adelante, creo que ya se restableció tu señal, Silvia. Te dejamos de escuchar. Si Pues quieres, yo estoy dispuesta a te dejamos abrir de mi escuchar. mente y hacer cambios profundos en mi ser. Gracias, sí. Solo es un momentito. ¿Me escuchan mejor, Verónica? Sí, ahí ya, sin el video. ¿Se Exacto. escucha mejor? Sí, ahora mucho sí. mejor. Ya ahorita sí, vamos adelante. a llegar a un lugar en donde esté más estable la señal. Lo que Adelante. te decía, Verónica, es que escuchamos varias veces, pues escuché varias veces el audio y a mí me cuesta muchísimo el hecho de repetir conscientemente yo soy Dios, porque romper con muchísimos patrones y muchísimas ideas que obviamente están instaladas desde niña. Estudié en un colegio de monjas en donde pues recibí mucha adoctrinación, ¿verdad? Religiosa, que obviamente de alguna manera te provoca bloqueos para seguir creciendo. Y ahora que lo repito, me sigue provocando una emoción bastante compleja con la que he tenido que trabajar. Muchas gracias, Silvia. Esta es una situación normal, porque va en contra de una programación no solamente desde infancia, sino también colectiva y además familiar, es decir, se confronta con muchos elementos. Lo que es importante es que trabajemos... Perdón, Verónica, el sentir que estoy haciendo algo malo se repite constantemente. Culpa, como culpa. Ok. Es probable que todavía Silvia y algunas de ustedes también no hayamos comenzado a trabajar con la programación del objetivo. Recuerden que en el trabajo del pre-work, que era importante, describimos al final un objetivo que aunque nosotros nos reconociéramos como una extensión o parte de esa divinidad, el objetivo es que aceptemos, que valoremos y asumamos la divinidad en mí. Ese objetivo, Silvia, es importante que lo empecemos a reprogramar. En el texto que les envié, venía una liga pequeñita en azul. Cuando accedemos ahí, a esa liga, aparece la guía de reprogramación y ahí viene la manera en la que vamos a estar reprogramando cada objetivo. Entonces, si todavía no lo haces, hay que trabajarlo. Hoy vamos a trabajar con algunas creencias vinculadas a ese objetivo, porque la programación nueva de reconectar y aceptarlo nos va a permitir eliminar estas emociones, que es normal que se activen, y comenzar a asumir. ¿Qué es asumir? Sentir, saber, tener certeza que eres esa expresión divina, ¿no? Lejos de la duda, lejos de la dificultad o resistencia que traemos. Lo que te está sucediendo es normal y algunos, de hecho, también comentaron una sensación de este tipo. Martina comentó después de la primera que se había sentido como que había perdido, claro, ese estado como de quien te protegía, de dónde tocar vas, ¿no? De que me restablecía,
porque entonces comienzas a ser tú ese centro de experiencia. Muchas gracias por compartirlo, Silvia. ¿Alguien más que? Ok, ya leí que varios de ustedes comentan sobre que no tienen el audio. En el texto que se les envió, los tipos de archivos en audios no permite que se envíen por listas de distribución. Entonces, por eso les pedí que me pidieran individualmente el audio y quienes me comenten, en un momento se los enviamos. Es un audio de 20 minutos que podemos estar escuchando diariamente. Y en cada día, y cuando lo escuchas dentro de un mes y dentro de un año, vas a escuchar y vas a captar ideas diferentes. Yo ese audio lo escucho hace aproximadamente 8 o 9 años. Y cuando lo vuelvo a escuchar, entiendo cosas distintas, ¿no? Entonces de eso va, que nuestra conciencia interprete diferente. Muy bien, ¿alguien más en relación a lo que ha ido pasando? John. Me pareció ver una mano alzada. Creo que fue Martina. Ah, sí, creo que sí, sí. Había levantado aquí su manita. Solamente para compartirle a Silvia, quizás le pueda servir. Cuando yo empecé a comprender este cambio de creencias, batallé para creerme algunas cosas. Ojalá hubiera sido creerme que era Dios mucho antes, atrás de eso. Cuando yo me repetía, yo soy fuerte, yo soy bonita, yo soy inteligente, yo batallaba para creérmelo. Entonces, hice un pequeño ajuste y lo aplico en forma de afirmaciones. Son preguntas. Entonces, transformé la afirmación en una pregunta y ya no sonaba tan contundente. Entonces, en vez de decir, yo soy bonita, me preguntaba, ¿por qué soy tan bonita? ¿Por qué soy tan fuerte? ¿Por qué soy tan divina? ¿Por qué soy tan grandiosa? Entonces fue como un truco el que le hice a mi mente, a mi programación, y fue más fácil que entrara la información. Te puede servir quizás, Silvia. Ok, muchas gracias, Martina. Sí, lo importante es hacer la reprogramación. ¿Por qué? Porque la programación que entonces vamos a ir trabajando ya se basa en un nuevo concepto. Entonces, para poder integrar esa nueva configuración, que es un concepto nuevo, necesitamos programar. ¿Por qué? Porque entonces nuestra interpretación, que siempre va a venir a partir de las creencias, se integra. Pero además, todas esas memorias, ¿no?, de lealtades al sistema familiar, a la religión, al colectivo, a la parte cultural, a toda esta parte, acuerdos kármicos, demás, se disuelven con la programación. Entonces va a ser importante que sigamos los protocolos, que vayamos guiándolos. No vamos a tener protocolos cada semana porque es muy pesado, pero ahorita tenemos el de aceptar, valorar y asumir la divinidad en mí, y hoy vamos a trabajar con otros elementos. ¿Ok? Muy bien. ¿Algún otro comentario respecto a lo que hemos venido pasando? Lo que ha sucedido, lo que se han dado cuenta. Ok. Bueno, pues vamos entonces a dar inicio a los temas del día de hoy. Recuerden que la semana pasada habíamos replanteado cómo interpretar nuestra vieja realidad. Y fuimos a identificar un suceso cada quien que tuviera un significado de un anclaje emocional no tan grato en el pasado y la manera en la que lo interpretaban. Hoy vamos a replantear justamente tu vida, toda tu historia de vida, esta vida actual. Tienes una interpretación que le has dado, pero esa interpretación está basada en ciertos conceptos. Entonces vamos a comenzar por reflexionar sobre los conceptos, ¿no?, que hemos estado evaluando en nuestra vida para poder tener un nuevo planteamiento de reconfigurarlo. Y parte de lo que vamos a hacer al concluir esta clase y la siguiente semana va a ser limpiar toda tu historia de vida para que la conceptualización y la programación desde la que tú interpretas lo que has vivido sea completamente diferente y nueva. Comenzamos. Si quieres comenzar, Johnny.
Adelante, muchas gracias. Sí, y yo quisiera comenzar con una reflexión personal. Tal vez esto va a tranquilizar a muchos, a Silvia y a todos los que están aquí experimentando la misma experiencia. Yo también crecí, al igual que ustedes, en un hogar donde, digamos, mi religión era judeocristiana. Sin embargo, creo que como a los 15 o 16 años, uno entra en una especie de rebeldía a todo, ¿no? Entonces, por ahí que decidí ser de todo un poco. Cuando empecé a entender lo que Verónica está mencionando, los conceptos de reprogramación, los conceptos de reinterpretación de los conceptos mismos, ¿no? O sea, donde ahora yo voy a ponerle más cuidado al concepto de cada palabra que voy a usar, terminé reinterpretando todo. O sea, y cuando digo todo, todo. Por ejemplo, si en algún momento yo consideraba o tenía una idea muy singular de lo que podría ser mi propia formación religiosa, que como muchos de ustedes seguramente católica, ¿no? Concluyo en que, por ejemplo, el día de hoy, y los que me conocen desde hace más de un año saben que es así porque es la base de mi formación y lo que enseño está sustentada precisamente eh, en una, digamos, de las figuras que siempre existió en mi mente, el propio Cristo. O sea, en el fondo, nunca dejé de ser fiel al Dios de alguna manera. Tal vez lo que cambió fue mi percepción, o sea, ya no la que me imponen, sino la que yo mismo ahora observo. Y la que yo observo me presenta a una persona más grande de la que yo realmente siempre pensé. Entonces, no es como más o menos uno cree que la idea es eliminar los dioses para convertirnos nosotros en el dios sustituto. No. Curiosamente, todos los dioses que alguna vez pasaron por tu propia formación, independientemente de la que sigas, los vas a ver de otra manera y los vas a respetar más. Porque vas a entender que llegaron a ser dioses a través de un recorrido, de un camino que ahora tú voluntariamente también has decidido. Entonces, el término Dios no necesariamente se debe, eso es un caso, por ejemplo, claro, de reinterpretación, no debe entenderse como que yo voy a reemplazar al que siempre creí que fue Dios por mí mismo. No, no, no. Es otra cuestión que ya la van a ir entendiendo, más allá, más fuerte. Al final termina siendo Dios y respetando al otro Dios todavía más grandemente. Es una cuestión bien sublime, que va más allá de todo concepto. Te digo porque yo lo experimento y de vuelta, ustedes que me conocen más de un año, todas las sesiones que tenemos están sustentadas. Yo les leo hasta el Nuevo Testamento, me baso en las letras que están ahí y no le cambio una sola palabra. Porque el que cambió en todo caso fui yo. O sea, mi perspectiva de donde yo estoy parado, ¿no? Por ejemplo, para que lo entiendan simplemente. En alguna época yo creía que si en un día oscuro, de mucho sol, yo salía a la calle con una camiseta de manga corta, me iba a resfriar. Y pasaba que me resfriaba. Claro, pero pasaba que me resfriaba no por que el clima así lo determina, sino por la creencia que yo tenía. Bueno, cuando hice un cambio en eso, entendí que en todo caso, enfermarme va a depender más de mi sistema inmunológico que del sistema bacterial externo. Entonces, eso cambió completamente las perspectivas. Quiere decir que las bacterias y parásitos siguen ahí, tan fuertes como siempre. Pero yo no me enfermo ahora porque mi posicionamiento es otro, es diferente. Cambió. Y ese nuevo posicionamiento hace que no entre en un combate externo, pero que al mismo tiempo mi biología se refuerce al punto de no ser contaminada por agentes externos. O sea, es de eso lo que queremos hablar. La reinterpretación de los conceptos, ¿no? Que nos generan una realidad que muchas veces nos limitan más, ¿no? O nos ponen más barreras que posibilidades de seguir creciendo. Entonces, esto es todo un proceso en el que ustedes van a ir redefiniéndose, no tienen por qué preocuparse. Lo que sí es importante, entrar en ese proceso
¿no? De remodificar las informaciones a nivel de nuestra propia estructura, en este caso, más allá de lo psíquico, a lo que está dentro de nosotros. Porque una vez más, para los nuevos, en realidad cuando ustedes ven el mundo exterior, no están viendo el mundo exterior, están viendo una interpretación del mundo exterior. Y esa interpretación está sustentada precisamente en esas informaciones que ustedes tienen. Por lo tanto, si ese mundo exterior me es hostil, lejos de yo entrar en un combate externo con ese mundo hostil, cambio en mí todas las informaciones que sincronizan con la hostilidad que yo estoy observando afuera. Y de esa forma genero una realidad completamente diferente y más acorde con lo que yo particularmente puedo sostener. Espero que se haya entendido esto, porque el tema es un poco delicado al comienzo porque asusta, como cualquier cosa que no conocen, ¿no? Cualquier cosa que no conocen asusta un poco. Y cuando uno, digamos, siente miedo, se activan unos mecanismos de bloqueo que van por el orden de la supervivencia. Cuando uno tiene miedo de enfrentar, por ejemplo, una entrevista de trabajo, posiblemente no te den el trabajo, pero no porque estés calificado, sino porque activaste una serie de mecanismos de defensa que entienden que sientes miedo porque consideras que esa situación es peligrosa para ti. Por lo tanto, empieza como un proceso de sabotaje para que tú te retires voluntariamente de esa experiencia. Entonces, no es que el entrevistador no te da la oportunidad, es que tú mismo hiciste cuestiones para no calificar para el puesto. Lo que pasa es que no te das cuenta. Es inconsciente, es automático y pasa tan rápido que no ubicas ese proceso. Bueno, la idea entonces, en todo caso, es identificar en cada momento, cada acción que tomamos frente a lo que tenemos al frente. Y si ese mecanismo no me está beneficiando, inmediatamente proceder a modificarlo. Por eso es que el concepto de limpiar tu historia de vida es muy importante. Porque en realidad lo que tú tienes al frente y lo que eres en este momento, en realidad es el resultado de esa historia de vida. Tu conducta agresiva o lo que fuese es el resultado de tu historia, o sea, de lo que viviste y de lo que trajiste como información de cuando eras niño, del proceso de gestación, del periodo de gestación o de un poco más atrás. Y tú no puedes ser otro, ¿comprendes? Entonces, este mecanismo lo que te va a permitir es modificar en ti lo que tú consideras que te está jugando un rol limitante en alguna área específica de tu vida. Se hacen las modificaciones necesarias al interior tuyo, limpiando esas informaciones, reinterpretando los conceptos, que es lo que vamos a ver ahora, esto, y como si fuese una cuestión, como un nuevo amanecer, ¿no? Tú empiezas a sentir la ilusión de que el mundo está cambiando. Bueno, bien por eso. Lo importante es que empiece el cambio. Sí, gracias. Gracias, Johnny. Bueno, no todos tenemos a lo mejor una visión energética y quisiera como profundizar un poquito en el tema para clarificarlo y para que todos tengamos claro por qué esa información está en ti y qué es lo que hacemos para transformarla y liberarla y entonces cambiar desde los conceptos, la interpretación. Algunos de ustedes conocen más porque están en Integra y son parte de esa formación, pero no todos. Y entonces lo importante es que veamos, nosotros tenemos aquí una percepción material, ¿cierto? Es decir, tú puedes tocar tu cuerpo, puedes sentir tu piel, los zapatos, el piso, pero esa es solo una interpretación de la energía en diferentes tipos de vibraciones y tú la puedes percibir porque tienes un cuerpo. Nuestro cuerpo físico es una tecnología que nos permite experimentar aquí,
Gracias a tu cuerpo puedes oler, puedes ver, podemos tocar y podemos experimentar la materia y la densidad de este plano. Pero si nosotros lo observamos con un microscopio, tu piel, tu cabello, el zapato, la puerta, el gato, todo absolutamente es energía. Todo. Todo tiene moléculas, dentro de las moléculas átomos, y dentro de cada átomo un neutrón, un protón y un electrón. Entonces, todo lo que está vibrando a tu alrededor es energía. Pero ¿por qué tú la percibes de una manera y otra persona de otra? Y aquí hay una parte muy importante. Desde tu gestación y cuando se formó el cerebro, la frecuencia cerebral era muy bajita. Hasta los 12 años logra una frecuencia cerebral más elevada como la que ahora tienes. En esa frecuencia cerebral baja, toda la información energética que está alrededor, como la parte colectiva, cultural, familiar, el sistema, se va a ir grabando. Tú a nivel consciente no lo puedes tener, no lo podemos tener porque nuestra mente es muy limitada. Pero esa información se queda grabada en todo tu subconsciente. De tal forma que aún sucesos que tú no recuerdes pueden estar ahí programados en creencias y en memorias emocionales. Eso es lo que nos lleva en parte a un tipo de interpretación de lo que sucede en tu vida. Culturalmente vamos teniendo como patrones y valores, ¿no? De lo bueno, de lo permitido, de lo aceptable y de lo que no está bien. Entonces, este mundo es un mundo de dualidad, de juicio. ¿Por qué? Porque es lo que venimos a experimentar. Venimos a experimentar desde el nacimiento la separación de la unidad. Si nosotros observáramos esa divinidad, ¿no? Siendo Dios, pero se quiere experimentar y se separa, comenzamos a tener un juicio. En el juicio siempre va a haber una escala, blanco y negro, bueno y malo, y hay una escala de grises intermedios. Esos conceptos son los que hacen que nosotros interpretemos nuestras experiencias y las de los demás también de una manera, como aceptable, permitida, virtuosa, ¿no? Grata, o al contrario, inaceptable, algo malo, algo que genera condena y demás. ¿Cómo llegaron todas esa información? Pues la podemos ver como en la cultura, en lo que lees en la escuela, pero en realidad es energía que se integra a tu campo. Más allá de tu cuerpo físico, tienes un cuerpo electromagnético. Tienes todo un halo de energía, de luz que está vibrando siempre. Ahí, en pequeñas partículas, están las miles de creencias con las que tú interpretas la vida, a los demás, los hechos y tu propia historia cuando la volteas a ver. Pero cuando la volteamos a ver, además de las creencias, tenemos memorias que se pudieron haber programado. Imaginemos, una persona que vive un accidente. No, apenas tuve un chico así. Un accidente terrible, le cae una moto encima, sobrevive, pero esa experiencia, en ese momento, que ahorita comentaba Johnny, se exalta tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es una experiencia de riesgo, de peligro, de vulnerabilidad, de probable mortalidad. Hace que se generen emociones que aunque tú después no las sientas, ahí se quedan programadas. Y esas emociones, junto con tu interpretación de creencias, va a hacer que cuando tú voltees y veas ese suceso, lo puedas interpretar como con resiliencia, como algo que sobreviví, como volví a nacer. Pero si fue una situación en donde tú recibiste e interpretamos que fue algo que te dañó, que hubo un abuso, ¿no? De otra persona, un abuso de confianza, un abuso físico, un robo, un abandono de mamá, de papá, una ausencia, nuestra interpretación de creencias va porque tenemos una escala que nos indica que está bien o mal. En un momento vamos a ver tanto tu historia de vida, pero vamos a hablar también respecto al perdón. Porque el tema del perdón, que suena muy lindo desde muchos enfoques, en realidad tiene que ver también con la interpretación que nosotros hacemos
de los hechos y las emociones que tenemos ancladas al suceso, que por más que tú quieras decir que lo perdonas, puede seguir grabado ahí con cierta emoción que no te permite verdaderamente aceptar que eso que viviste o que eso que hiciste era exactamente como tenía que haber sido, no de otra forma. Pues no sé si hasta aquí va siendo como más claro cómo es que tú tienes tanta información, ¿no? De gestación, de tus experiencias, de vidas pasadas, quienes crean, y está ahí contigo. ¿Y cuándo sale? Dependiendo de los estímulos externos, dependiendo tu pensamiento, dependiendo tu palabra. Y a partir de ahí es que seguimos anclados a esa historia. ¿Y por qué hemos comenzado con estos temas desde las primeras clases? Porque el seguirnos apegando al pasado, a los sucesos, a nuestra historia de vida y al anclaje, nos sigue deteniendo para dar ese brinco, ¿no? Ese desapego que es necesario para tener total certeza e incertidumbre, es decir, certeza dentro de la incertidumbre de que toda tu experiencia la puedes ir dirigiendo y puede mejorar. ¿Hasta aquí ha ido claro? Díganme, ¿sí? ¿Preguntas, inquietudes? Ok. Voy a hacer aquí un corte porque esto nos permite que para quienes repiten